Bienvenidos a este video. En este material vamos a repasar algunos aspectos didácticos que tienen que ver con la corrección de los errores en el marco del proceso de la enseñanza de la redacción. Un primer punto muy importante es la mirada didáctica que hay que dar a los errores. Los errores forman parte del proceso de aprendizaje en cualquier área, en cualquiera de las habilidades, y particularmente en el caso de la redacción. Sabemos nosotros que aún aquellos que ya tenemos años de experiencia, de haber estudiado y haber practicado la redacción, seguimos cometiendo errores, pero cada vez con la práctica y con la reflexión vamos mejorando. Por tanto, es totalmente normal que los niños cometan ciertos errores en su práctica de redacción, y esos errores son una oportunidad de mejora. Sobre estos aspectos en el material de lectura que está disponible se van a ampliar algunas ideas. En cuanto al contexto escolar particular, es interesante repasar algunos aspectos que tienen que ver con los roles del estudiante como escritor, que empieza a comprender que la escritura implica ordenar las ideas y por comunicarlas a través del papel o en formato digital en la actualidad, y del docente que tiene el trabajo de generar una situación de comunicación en el que se requiere la expresión escrita en un contexto en particular, con un objetivo, con un desafío lingüístico en particular. En este contexto, entre el trabajo que tiene que hacer el estudiante y el trabajo que tiene que hacer el docente, es sumamente importante que haya un muy buen ambiente de aprendizaje, de confianza, de cooperación entre los estudiantes y entre estudiante y docente, para que el estudiante pueda concentrarse en la redacción y no en en cualquier otro aspecto externo a ese proceso, y pueda compartir lo que produce sin, digamos, preocuparse por esas equivocaciones o esos errores. Para recordar, la evaluación y la corrección son dos procesos que se llevan de la mano y que ayudan a mejorar. Entonces, cuando el docente o un par recibe el trabajo del compañero, lo primero que hace es una evaluación según ciertos criterios que normalmente se tienen predefinidos, y sobre eso se sugieren los procesos de corrección y de ajustes. Pero son dos aspectos que se llevan de la mano. Ahora, en general, pueden haber distintos tipos de objetivos de la corrección. Por ejemplo, un primer objetivo puede ser informar simplemente al estudiante dónde están aquellos aspectos que requieren de mejora de su trabajo. Un siguiente objetivo puede ser de inmediato que el estudiante pueda mejorar su producción a partir de la información o el retorno que le da el profesor sobre su proceso de redacción o sobre su resultado. En el fondo, y con un proceso más extenso, lo que se quiere es elevar el nivel de competencia de la redacción, es decir, que el estudiante poco a poco mejore su escritura. Y a veces también se busca cambiar ciertos comportamientos para que el estudiante adquiera ciertos hábitos que le permitan escribir mejor cada día. Por ejemplo, primero ordenar las ideas, planificar, tomar buenas decisiones, y luego empezar a escribir el texto. Es nada más un ejemplo. ¿Qué aspectos se pueden corregir? En el material se repasan algunos de estos aspectos, que en realidad pueden ser más. Lo que tiene que ver con los aspectos de la normativa, aquellos que están dictados por la gramática y la ortografía, sobre todo la ortografía. Aspectos que tienen que ver con la cohesión, es decir, la relación de los elementos internos dentro de un texto, cómo sustituimos, cómo usamos sinónimos, de qué manera conectamos una idea con la otra, etcétera. Aspectos que tienen que ver con la coherencia textual, que hacen énfasis a la claridad de las ideas, a la secuenciación, a un mismo hilo conductor que facilite al lector comprender el contenido del texto. Esto es un poco más complejo, pero es un aspecto que hay que tener muchísimo cuidado. No se trata solo de corregir las cuestiones normativas, ortográficas, el acento, la concordancia, sino que el sentido global del texto es fundamental para conseguir los objetivos comunicativos. Cuestiones vinculadas a la adecuación, a la manera en que se dice, o si lo que se dice en un contexto determinado es adecuado, si el registro es el apropiado, el nivel de lengua es el apropiado, según el ámbito comunicativo, entre otros aspectos, ¿verdad? Pero además hay otras cuestiones
que tienen que ver con, por ejemplo, el formato, la tipografía, las ilustraciones, que también son parte integrante de la producción escrita, sea en papel o en formato digital. Algunos factores a tener en cuenta en la corrección. Uno, un aspecto importante y un primer aspecto quizás sustancial en relación a incluso errores más puntuales tiene que ver si se logra el propósito comunicativo o no. Este es un aspecto relevante, pero cuando escribimos algo, nos proponemos un objetivo de comunicación y eso se tiene que evaluar si se cumple o no. Un segundo aspecto interesante es el grado de conocimiento que el escritor tiene de la lengua. Este grado de conocimiento nos permite aplicarlo y mejorar sustancialmente los procesos de producción. Vinculado a esto está la naturaleza del error. La naturaleza del error se refiere a si el error habitualmente se le llama equivocación cuando en realidad el redactor tiene conocimiento y lo que pasó fue que en el proceso se le escapó algún detalle y cometió alguna equivocación por ese motivo. En estos casos, a lo mejor será suficiente que la profesora o el profesor, el docente señale esas equivocaciones y el estudiante será capaz de trabajar y mejorar su producción. En otros casos, realmente hay un error por desconocimiento o porque la habilidad del estudiante todavía no está en condiciones de superar y, digamos, de encontrar la solución a esos errores, y ahí se requiere una intervención mayor del docente, ¿verdad? Y vinculado a esto están las actitudes tanto de docentes y estudiantes. La del estudiante que entiende o debe entender que el desarrollo de la habilidad de la escritura implica un proceso de crecimiento permanente, requiere paciencia y práctica, y de parte requiere estrategias, y de parte del docente también requiere estrategias didácticas de acompañamiento, de tratamiento de los errores, que es un tema que estamos viendo aquí ahora, pero que en su conjunto permite ir mejorando los niveles de competencia de los estudiantes. En cuanto a las técnicas, se pueden plantear, generalmente, de hecho, se hace la revisión de parte del docente. Esta revisión puede implicar distintos niveles, desde marcar, subrayar, pintar, etcétera, para que el estudiante vuelva a revisar. Si son equivocaciones y el estudiante tiene los recursos para mejorar, ya será suficiente. En otros casos, tendrá que tener una intervención mayor el docente para que el estudiante entienda de qué se trata esa corrección. La revisión puede ser de parte del mismo estudiante, que se toma un tiempo y empieza a aplicar criterios de calidad para controlar su propia producción. Esto tendrá una limitación porque el estudiante podrá autocorregirse hasta cierto nivel. Requerirá probablemente luego del apoyo del docente. Se pueden plantear revisiones entre pares. Esto enriquece mucho y genera un clima de confianza para ir mejorando. Puede ser hasta pequeños grupos. Una revisión más grupal donde se publican las producciones, tanto el docente como los estudiantes pueden ir mirando. Se puede ver un mecanismo para que las sugerencias o las correcciones se puedan ir dejando en cada uno de las producciones con estos papeles que se pegan, tipo post-its, por ejemplo, ¿verdad? Estas y otras técnicas están siempre disponibles para trabajar en el aula. Un aspecto relevante tiene que ver las tipologías textuales, porque por las características de cada uno de los tipos de textos, la corrección tampoco va a ser igual y el producto no es igual dependiendo de cada tipología textual, de la secuencia y del formato, de cómo se edita cada uno de los tipos de textos. Así que ese es un aspecto que hay que considerar a la hora de producir y, por supuesto, a la hora de corregir un texto. Finalmente, la mirada didáctica al error es un pilar de una pedagogía que promueve el desarrollo de habilidades y competencias para la vida. No solo para la redacción, pero particularmente hoy estamos hablando de la redacción, pero nos equivocamos permanentemente y en la medida en que sepamos aprovechar didácticamente nuestros errores y nuestras equivocaciones, vamos a ir consolidando el desarrollo de las competencias y las habilidades para la vida. Y como docentes, si usamos convenientemente desde la mirada didáctica, los errores que cometen nuestros estudiantes se convierten en una cuestión de mucha potencialidad para afianzar los aprendizajes.